están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Las enfermedades no transmisibles son enfermedades de larga duración y lenta progresión, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes, entre otras. Vamos a conversar con el doctor Mario Chong, bioquímico, doctor en farmacología, académico de la Universidad de Chile, director del PAR Explora Región Metropolitana Norte e investigador asociado del Centro de Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACDIS. ¿Qué vamos a conversar con él? De dos cosas. De conversar sobre los avances próximos y desafíos de la investigación de enfermedades crónicas no transmisibles. Han ido cambiando durante el tiempo. Hoy día tenemos otras enfermedades más prioritarias que antes. Conversamos con él. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Tanto tiempo que no te veía. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Oye, Mario, ¿es verdad que las enfermedades han ido cambiando? Bueno, no, partamos primero por cuáles son las enfermedades no transmisibles, ¿no? Las crónicas no transmisibles. Sí, este concepto es un concepto probablemente que para el público que nos escucha un poco extraño, enfermedad crónica no transmisible. Pero se definen como enfermedades crónicas no transmisibles todas aquellas enfermedades que duran muchos años en producirse y una vez que la gente tiene la enfermedad, prácticamente estas no se curan, ¿ya? Y la gente sufre la enfermedad y padece de ellas sin poder mejorarse de la enfermedad. Y se llaman no transmisibles porque no es causado por ninguna bacteria, virus o agente que se contagia de una persona a otra. Estas enfermedades se originan habitualmente por el hábito de vida de las personas o por exposiciones crónicas a contaminantes ambientales. Aparece la enfermedad y una vez que aparece la enfermedad, puede tomar años en aparecer, pero una vez que aparece, la enfermedad persiste por muchos años sin poderse curar. Tú lo mencionaste, Miriam, al comienzo del programa, estas enfermedades clásicas, enfermedades cardiovasculares, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, son enfermedades de este tipo, el cáncer, todos los tipos de cáncer, enfermedad obstructiva crónica, el asma, ¿no es cierto?, otras enfermedades pulmonares, y también, por ejemplo, la diabetes, la obesidad crónica también, son enfermedades que se agrupan dentro de esta gran familia de enfermedades crónicas no transmisibles. Oye, Ahora, ese término, perdón, el sí. término no transmisible ha ido mutando un poquito, porque actualmente se considera que estas enfermedades pueden ser transmisibles, pero socialmente. Entonces, a veces se llaman enfermedades crónicas transmitidas socialmente. Y es porque generalmente las personas que son obesas, por ejemplo, tienen mayor probabilidad de tener diabetes, tienen mayor probabilidad de tener hipertensión y cáncer. Y la obesidad se transmite socialmente porque son malos hábitos de alimentación. Entonces, a veces si la mamá no sabe cocinar alimentos saludables, esos rasgos sociales se transmiten a los hijos. Y los hijos adquieren las costumbres erróneas de cocinar mal y por lo tanto pasan estos malos hábitos de alimentación de padres a hijos o hijas. Y eso se va transmitiendo de una familia a otra. Y es por eso que a veces estas enfermedades se transmiten en las familias y no por... Hay factores genéticos obviamente involucrados, pero también hay comportamientos de alimentación, de vida saludable, de ejercicio que se van heredando también como parte de la cultura familiar. Claro, pero no son contagiosas. A eso me No refiero. son contagiosas, Claro, claro. ese sería como la gran diferencia, ¿no es cierto? Oye, cuéntame, estas enfermedades, tú dices, tardan en aparecer, el desarrollo es muy lento, ¿no? Muy bien. Aparecen en realidad, pero hasta que uno se da cuenta, a lo mejor ya, no es que estén las últimas, pero obviamente sucede cuando ya ha pasado mucho rato y la enfermedad se ha ido desarrollando y ha ido avanzando, ¿no? Así es. Voy a poner un ejemplo simple. Es la diabetes, ¿ya? La diabetes se diagnostica como diabetes cuando la persona tiene azúcar en la sangre, o glicemia que se llama, por sobre 126 miligramos por decilitro en ayuno. O sea, uno va, se despierta en la mañana sin tomar desayuno, va al hospital, le toman una muestra de sangre, lo normal debiera ser bajo 100,
si tiene sobre 126, esa persona automáticamente es diagnosticada como diabetes. Entonces, el problema es que la diabetes, esa persona, para que haya tenido este problema del azúcar en sangre elevada, tiene que haber tenido antes una condición que actualmente se conoce como intolerancia a la glucosa. Y esto significa que su azúcar en sangre es normal, pero cuando le dan en el hospital azúcar para beber en un trago y después le hacen mediciones, ¿no es cierto?, cada media hora, una hora, y miden cómo va subiendo la curva de la glicemia, esa curva es anormal y eso se llama intolerancia a la glucosa. Entonces, para que tenga diabetes, esta persona ha tenido intolerancia a la glucosa o tenía intolerancia a la glucosa 5, 8 años antes de tener diabetes. Pero para que aparezca la intolerancia a la glucosa, la persona tiene que tener antes un fenómeno que se llama resistencia a la insulina. O sea, su cuerpo produce insulina, esto es una hormona que baja el azúcar en sangre, y la resistencia es porque el cuerpo se vuelve resistente a la insulina. Esto significa no responde como debe responder a la insulina. Y la resistencia a la insulina, para que genere intolerancia, tiene que pasar otros 5, 8 años antes. Esto significa que una persona que tiene diabetes partió con resistencia a la insulina hace 16, 18 años antes, ¿ya? Y esa persona, antes de tener resistencia a la insulina, habitualmente fue obesa por otros 5 o 6 años antes. Entonces, un niño, un adolescente, niño, niña, 15 años, obeso, ¿no es cierto?, que se alimente mal, va a tener intolerancia a la glucosa aproximadamente a los 25 años, o resistencia a la insulina a los 25 años, a los 35 va a tener intolerancia a la glucosa y va a ser diabético bordeando los 40 o 50 años. Y esa es como la progresión. Ya, Eso se llama la historia natural de la enfermedad, en este caso la historia natural de la diabetes. Ahora, el ejemplo fue súper bueno. Bueno, eso hay que salvarlo de aquella gran predisposición que puede tener la persona por el tema hereditario, ¿no es cierto? Así es, hay Ahí familias cambia, que son porque, más propensos claro, que porque hay otras, gente obviamente. que a lo mejor no le va a dar nunca, pero ahí yo tengo, no sé si es una crítica a los médicos de cabecera, digamos, en el sentido de que cuando uno se va a hacer un chequeo médico normal, digamos, de una vez al año, lo único que te hacen hacer es el típico perfil bioquímico, el perfil lipídico, y eso sería todo. ¿Y cómo se ve ahí, por ejemplo, la resistencia a la insulina, cualquiera de esas otras cosas? Porque sería la única forma de descubrirlo a tiempo, ¿no? Así es. En general, los médicos, cuando uno va a hacerse un control sano, ¿ya? Ujú, Si es que se hace uno, ujú. generalmente se fijan si uno es gordo o le preguntan que también come. Y a veces preguntan cuánto ejercicio hace. Entonces, si una persona es obesa, declara hacer poco ejercicio, ¿no es cierto?, y comer irregularmente las comidas, ¿no es cierto?, o comer mucha comida elaborada, habitualmente el médico le pide inmediatamente 2 exámenes. Uno puede ser que le pida una insulina y una glicemia, o le pida derechamente un test de tolerancia a la glucosa, ¿ya? Pero habitualmente los médicos, generalmente viendo a la persona, entrevistándose con ella durante la entrevista, eh, ve inmediatamente, valora el riesgo que tiene esta persona de tener diabetes, de tener alguna enfermedad cardiovascular o incluso poder tener cáncer, y generalmente orienta los exámenes que le va a pedir en función de cuál es ese perfil de riesgo que tiene. ¿Ya? Y por lo tanto, efectivamente, se hace medio orientado, no es que sea siempre un examen estándar igual para todos, no es así. Ya, ya, perfecto. Oye, entonces quiere decir que, bueno, tú dices que estas enfermedades son de alguna manera prevenibles entonces, porque están relacionadas más bien con el estilo de vida. Háblame un poquito de eso. Así es. Por ejemplo, cuando una persona ya tiene diabetes, la posibilidad que se le desaparezca la diabetes es prácticamente cero, ¿ya? Porque es una enfermedad crónica no transmisible. O sea, una vez que aparece la diabetes, existen algunos ejemplos de remisión, pero son muy pocos y casos muy específicos, ¿ya?
Pero cuando una persona es resistente a la insulina, la enfermedad todavía es completamente reversible. O sea, una persona puede revertir e impedir que se desarrolle la diabetes. Pero eso involucra un cambio en el estilo de vida. Habitualmente son cosas que suena de perogrullo, pero es cierto. Es cambiar los hábitos de alimentación, ¿cierto? Comer menos azúcar refinada, comer menos grasa, ¿cierto? Más verdura, menos carne. Hay todo un cambio en el estilo. Consumir menos cantidad de calorías diarias y en forma paralela empezar a hacer ejercicio, ¿ya? Si uno hace esas dos cosas, la enfermedad habitualmente, la resistencia a la insulina, se puede revertir incluso sin medicamentos, ¿ya? Pero el cambio del estilo de vida es siempre algo muy complejo y a las personas se les requiere que tengan un esfuerzo muy importante porque los seres humanos somos animales de costumbre y de hábitos. Cambiar un hábito alimenticio, un hábito de vida es muy difícil. Por lo tanto, a veces uno simplemente dice, ¿sabes que tienes que hacer más ejercicio? Y siempre existe, ¿cuándo voy a hacer más ejercicio si trabajo todo el día? Tengo que trabajar para llevar alimento a la casa, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Y a veces también ocurre que el dinero que tengo no me alcanza para cambiar el estilo de alimento. Entonces, muchas veces todo este problema de las enfermedades crónicas está extremadamente asociado también por el nivel socioeconómico de las personas. Mientras más bajo el nivel socioeconómico, es más probable que desarrolle una enfermedad crónica. Y eso lo muestra la estadística de la última encuesta nacional de salud. Oye, tú me has dado siempre el ejemplo de la diabetes, pero pasa también con las otras. Por ejemplo, el tema de la hipertensión, que tengo entendido que es con mucha prevalencia en Chile, ¿no? Pero eso también sucede, el hecho de que uno lo pueda revertir o solamente lo puede detener o más o menos con fármacos. La hipertensión, digamos, es una de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes en Chile. Uh-huh. Y el problema que tiene esta enfermedad es que es completamente asintomática, no produce ningún síntoma hasta que ya esté muy avanzada la enfermedad porque produce secuelas. Esta enfermedad, dentro del mundo de la cardiología, se le conoce con el nombre del asesino silencioso. No produce ningún síntoma, pero los efectos que tiene en las personas es dramático y puede producir insuficiencia cardíaca y muerte de la persona al cabo de varios años. El factor de riesgo más frecuente, hay dos factores de riesgo que son muy frecuentes con la hipertensión. Uno es la edad, porque la hipertensión aumenta con la edad. De hecho, personas mayores de 60 años, el 80% de las personas mayores de 60 años en Chile son hipertensas. La mitad sabe que es hipertensa y la otra mitad no sabe que es hipertensa. Y de la mitad que sabe, menos de la mitad toma medicamentos para bajar la presión. Entonces, la gente que es tratada correctamente por hipertensión arterial en Chile es un porcentaje bajo de la población, no son todos. A pesar de que la hipertensión es una de las enfermedades del plan auge y por lo tanto están cubiertos y los medicamentos son totalmente gratuitos, todos los exámenes son gratuitos para todos los chilenos que tienen hipertensión, ¿ya? Esta enfermedad, el otro factor de riesgo es el consumo de sal, el cloruro de sodio. Y es porque la sal es uno de los elementos que controla la cantidad de sangre que hay en la sangre, o sea, en el cuerpo. Mientras más sal hay, más agua retiene el cuerpo y por lo tanto sube la cantidad de líquido y eso sube la presión arterial. Los chilenos comemos mucha sal. De acuerdo a la última encuesta nacional de salud, los chilenos consumen en promedio del orden de más de entre 9 y 10 gramos de sal al día, cuando la Asociación Norteamericana de Cardiología recomienda que debiera consumirse del orden de 0,5 gramos al día. Esa es la diferencia, o sea, consumimos mucha sal. De hecho, hay una característica de los chilenos que es muy famosa. Los chilenos nos ponen un plato en la mesa y le echamos sal antes de probar si le falta sal. Y eso no corresponde.
sea, es Exacto, el exacto. exceso de desarrollo. Oye, me gustaría que ahora me contaras un poco de un estudio poblacional que hicieron ustedes y que tengo entendido que lo continúan, ¿no es cierto? Una investigación que están haciendo acá en Chile que se llama MAUCO. Cuéntame un poquito de qué se trata tengo entendido que es respecto de enfermedades crónicas justamente no transmisibles o sociales, como dices tú. Exactamente. Mira, la pregunta aquí voy a hacer para el público auditor para que entienda por qué es importante hacer estos estudios. La pregunta es, ¿cómo se supo que el colesterol alto, por ejemplo, es malo para el corazón? ¿O cómo se supo que la diabetes se desarrolla primero por resistencia a la insulina, después produce intolerancia a la glucosa, después produce, ¿no es cierto?, la diabetes, el fenómeno de la diabetes? Esto se hizo porque en Estados Unidos y en otros países de Europa se han hecho estudios muy parecidos al que estamos realizando en Chile, que se llama MAUCO, en el cual se toman las personas, se hacen exámenes médicos y se siguen a esas personas por muchos años, ¿ya? 10, 20, 30 años. Entonces ahí uno puede ver, mira, aquellas personas que tenían el colesterol alto hace 10 años atrás, todas desarrollaron aterosclerosis e hicieron infarto. Mientras que todos los que tenían colesterol bajo, ninguno, muy poco desarrolló aterosclerosis. Entonces ahí uno dice, entonces el colesterol LDL malo alto produce aterosclerosis y la aterosclerosis se asocia con infarto al miocardio. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo te mencioné, se llama estudio de la historia natural de las enfermedades. Ya. Pero hay un efecto, que los valores de referencia, qué es colesterol alto, qué es glicemia alta, o cuáles son los factores que inciden en la aparición de esta enfermedad, son todos estudios hechos en Estados Unidos y en Europa. Y en Chile y en Latinoamérica en general no estaban los estudios hechos en las condiciones de vida de los latinoamericanos. Entonces era muy importante hacer este estudio en las condiciones propias de cada país, en este caso de Chile, para determinar en realidad cuáles son los números de la glicemia, del colesterol, de todos los parámetros sanguíneos que finalmente corresponden a nuestra raza, que van a desencadenar las enfermedades crónicas no transmisibles. Y ese es parte del estudio MAUCO, determinar los valores. Y ahora, estos números que se obtienen son muy importantes porque después le permite al sistema de salud chileno establecer alertas, ¿no es cierto?, en la población general de todo el resto del país, y van a ser valores más realistas porque van a estar hechos con la raza y la alimentación que es propia del país. Por eso que era tan importante hacer MAUCO. Oye, ¿y es esa muestra que ustedes hicieron en una zona específica y con una cierta cantidad de personas, me imagino, algunas rurales, algunas de ciudad, etcétera, ¿es extrapolable al resto de la nación? Generalmente lo que hacemos cada vez que vamos obteniendo datos, lo vamos contrastando con los datos que están disponibles en la Encuesta Nacional de Salud. Entonces, a medida que vamos mirando los datos que vamos obteniendo, la pregunta es, ¿igual? ¿Es distinto a la Encuesta Nacional de Salud? Y es precisamente para responder tu pregunta, Miriam, si los datos que estamos obteniendo en esta población puede ser extrapolable a todo el resto del país. Afortunadamente, todos los números que hemos estado obteniendo en este estudio de cohorte del MAUCO son muy parecidos, por no decir idénticos, a los que están descritos en la Encuesta Nacional de Salud. Y por lo tanto, es un muy buen modelo para poder predecir la ocurrencia de enfermedades crónicas. Perfecto. Oye, a ver, quiero ir acelerando un poco porque quiero preguntarte también sobre el tema de si ha cambiado mucho las enfermedades que son más recurrentes aquí en Chile, por ejemplo, no sé, pues de hace 10, 20 o 30 años, ¿no? Hoy día yo sé que tenemos el tema de la mala alimentación, del poco ejercicio, ¿no? De habernos acostumbrado a que el micro nos dejara aquí en la puerta de la casa o en la esquina, no más allá. Y además el tema de que la población ha ido envejeciendo en forma acelerada.
Cuéntame, ¿ha cambiado mucho las enfermedades que antes nos mataban a los chilenos a que ahora nos están dando muerte a los chilenos? Dicho, tú diste dos palabras claves en tu enunciado. Uno, Chile es un país que se está envejeciendo. Las tasas de natalidad cada vez más bajas y la expectativa de vida, aunque no lo crean los auditores, Chile es uno de los 20 países selectos del mundo cuya expectativa de vida es más de 85 años. Y por lo tanto, la población chilena en todos estos años se ha ido envejeciendo. Y las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades de viejos, porque como demoran tantos años en aparecer, Claro. mayores de 40, mayores de 50 años, estas enfermedades aparecen. Y por lo tanto, efectivamente, todas estas enfermedades crónicas no transmisibles se han estado con el tiempo haciendo cada vez más frecuentes en población de edad avanzada. Esto es primera afirmación. El segundo, el cambio del estilo de vida de los chilenos ha incluido, ¿no es cierto?, aumento de la vida sedentaria, menos ejercicio, y también y eso también se ve en la encuesta nacional de salud. Si uno mira la evolución de las 3 encuestas nacionales de salud, lo que más llama la atención es el aumento de niveles de obesidad, por ejemplo. En este momento Chile es uno de los 10 países del mundo que más obesidad tiene. De hecho, uno siempre ha pensado que a lo mejor Estados Unidos tiene más obesidad que en Chile. Y no es así. Chile tiene índices de obesidad incluso mayores que en Estados Unidos. Y pasamos desde la época del doctor Monkeberg de desnutrición infantil a esta época moderna de sobrepeso. Entonces Chile en los últimos 40 años ha cambiado en este aspecto de la alimentación un montón y eso ha significado un cambio en el perfil de enfermedades crónicas. Oye, eso me imagino que debe ser por el tema de la comida chatarra, de la comida muy súper elaborada, como dices tú, pero hay enfermedades que también han aparecido ahora o que por lo menos antes no se mencionaban demasiado, como el Alzheimer, por ejemplo. Hoy día tiene también una gran prevalencia en las enfermedades nacionales, ¿no? Así es, y es por el envejecimiento de la población. O sea, si uno habla de los años 60, la expectativa de vida de los chilenos eran alrededor de 60 años. Y Alzheimer en personas de 60 años es muy escasa, pero no es escasa en personas de 85 años de edad. Entonces, ese tipo de enfermedades neurodegenerativas, el cáncer, se ha ido aumentando su frecuencia, no porque ha cambiado la alimentación, o sea, hay un factor importante de la genética, la alimentación, pero este perfil se ha vuelto más frecuente por el envejecimiento de la población. Ya, ya, perfecto. Oye, bueno, a ver, ¿qué hace falta hoy día? Porque ustedes están haciendo este estudio que es a largo plazo. Llevan, tengo entendido que ya como 9 años, ¿no? Haciéndolo. Así es, 9 años llevamos. Pero es a largo plazo para llegar a significar políticas públicas. ¿Qué crees tú que falta a lo mejor en educación a la población? No sé, la verdad yo creo que hay varios factores, pero cuéntame tú qué dirías tú que hay que hacer para darle atajo a esta cuestión. Sí. Mira, este es un problema, Miriam, que es complejo. Voy a poner un solo ejemplo, el de la hipertensión arterial. Uno de los factores de riesgo más importantes de la hipertensión es la sal. ¿Ya? O sea, estamos comiendo sobre 9 gramos de sal al día y hay que comer menos de 2 gramos de sal al día. Entonces, tratar la enfermedad, o sea, que todos los chilenos, 80% de los chilenos, seamos hipertensos y darle medicamentos para reducirlo, es un mal negocio desde el punto de vista de la salud pública. Es mucho mejor negocio y más fácil reducir el consumo de sal de los chilenos para que menos personas desarrollen hipertensión. Entonces se han hecho algunas políticas públicas. Entonces apareció, por ejemplo, el etiquetado de los sellos, alto en sodio. Lo que está buscando esa política pública es que los chilenos comamos cada día menos sal, de tal manera que muchos menos chilenos desarrollen a futuro menos hipertensión. Lo mismo esos etiquetados dice consumo grasas saturadas altas, y lo que está buscando es reducir el colesterol malo y por lo tanto la aterosclerosis. Entonces, efectivamente, hay políticas públicas que están influyendo directamente buscando cambiar hábitos de consumo de alimentos hacia alimentos más saludables. Pero acá
el gran objetivo es que la gente aprenda a consumir alimentos saludablemente y haga un estilo de vida saludable. Y por ello la educación es un factor tremendamente importante y es una de las razones de por qué el Centro de Enfermedades Crónicas al cual yo trabajo finalmente optó por participar en el programa Explora, que es un programa de divulgación, porque a través del programa Explora nosotros tenemos acceso a poder ahora difundir esta información a público escolar, que es el público en el cual uno podría influir, ¿no es cierto?, con una educación más dirigida, ¿no es cierto?, con mejor contenido científico, para ver y estimular cambios en el estilo de vida de esas personas y así prevenir el desarrollo de las enfermedades crónicas. Sí, porque en realidad, a ver, lo más importante en este caso sería la prevención, porque si bien tú dices que hay algunas que se pueden, no sé si revertir, detener o mantener más bien, lo mejor, obviamente, el mejor medicamento, digamos, es la prevención, ¿no? Así es. Gracias, doctor Mario, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Oye, muchas gracias, fue súper interesante porque en realidad ahí como que nos dijeron todas, nos hicieron una radiografía pero perfecta a los chilenos, ¿no es cierto? Somos malos para hacer ejercicio, somos malos para caminar, somos muy buenos para que, ay, no tengo tiempo, así que nos compramos cualquier cosa, pedimos el delivery ahora que está tan de moda, y claro, vamos enseñando y traspasando eso a nuestros hijos, a nuestros nietos. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Le damos al doctor Mario Chiong, bioquímico, doctor en farmacología, académico de la Universidad de Chile, director del PAR Explora Región Metropolitana Norte e investigador asociado del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas. Uf, qué largo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam.